Hola amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra lectura en el capítulo 7 del libro de Esdras. Vamos a estar leyendo los capítulos 7, 8 y el capítulo 9. Les doy las gracias por estar aquí en este tiempo compartiendo la palabra del Señor y como siempre vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús. Primeramente, Señor, a darte gracias por habernos despertado una vez más, Señor. Damos las gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, por las cosas grandes, por las cosas pequeñas, Señor, porque tú estás en medio de todo eso, Señor. Damos las gracias porque nos permites venir aquí, Señor, a compartir, a leer de tu palabra libremente, Señor. Te pido que nos acompañes como siempre, Señor. Pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de nosotros, ayudándonos a entender tu palabra, Señor, ayudándonos sobre todo a perseverar en tus caminos, Padre. Te pido que toques el corazón de aquellas personas que aún no se entregan a ti, Padre, porque el tiempo es corto y nadie tiene la vida garantizada, Señor. Sabemos que todos vamos a morir y, también, Padre, nadie sabe el momento en el que va a morir. Solamente sabemos que ese día va a llegar, pero no sabemos cuándo. Puede que hoy sea nuestro último día aquí en la tierra, Padre, que tal vez el día de mañana ya no vamos a despertar. Te pido, Padre, que tú toques el corazón de cada una de esas personas que todavía no se entregan a ti, Padre. Ayúdalos a rendirse ante ti y ante tu presencia, Señor. Ayúdalos a someterse a tu voluntad, Padre. Te pido que te quedes aquí con nosotros, que nos acompañes hacia el final de este tiempo de lectura, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, descendiente en línea directa de Seraías, Azarías, Hilcías, Salum, Sadoc, Aitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, el primer sacerdote. Este Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor, Dios de Israel, había dado por medio de Moisés, y contaba con la ayuda del Señor. Así que el rey Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. De esta manera, Esdras regresó de Babilonia a Jerusalén con un grupo de israelitas compuestos de sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del reinado de Artajerjes. Contando Esdras con la bondadosa ayuda de Dios, inició el regreso de Babilonia el día primero del mes primero del 7º año del reinado de Artajerjes, y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto de ese mismo año. Y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes entregó a Esdras, sacerdote y maestro instruido en todos los mandamientos y leyes del Señor para Israel. El emperador Artajerjes saluda a Esdras, sacerdote y maestro instruido en la ley del Dios del cielo. He ordenado que todo israelita que se encuentre en mi reino y que quiera irse a Jerusalén contigo pueda hacerlo, incluso si es levita o sacerdote, porque el rey y sus 7 consejeros te envían a estudiar la situación en Judá y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que tienes en la mano. Lleva contigo la plata y el oro que el rey y sus consejeros ofrecen voluntariamente al Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y toda la plata y el oro que puedas conseguir en toda la provincia de Babilonia, más los donativos que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan voluntariamente para el templo de Dios en Jerusalén. Con ese dinero deberás comprar becerros, carneros y corderos, junto con sus ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos sobre el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. En cuanto al oro y la plata restantes, hagan tú y tus compañeros lo que les parezca mejor, conforme a la voluntad de Dios. Pero los utensilios que se te han entregado para el culto en el templo de tu Dios, entrégalos tú mismo al Dios de Jerusalén.
Cualquier otra cosa que debas proporcionar para el templo de tu Dios, puedes conseguirla en los almacenes reales. Y yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros al oeste del río Éufrates que, sin falta, entreguen a Esdras, sacerdote y maestro instruido en la ley del Dios del cielo, todo lo que él pida, hasta 3,300 kilos de plata, 22,000 litros de trigo, 2,200 litros de vino, 2,200 litros de aceite y toda la sal que pida. Todo lo que pida el Dios del cielo para su templo debe ser entregado rápidamente, para que no venga ningún castigo sobre los hijos del rey y sobre sus dominios. Han de saber que también está prohibido imponer tributo, impuestos o derechos a cualquiera de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo o cualquier otra persona que sirva en el templo de Dios. En cuanto a ti, Esdras, de acuerdo con los conocimientos que tu Dios te ha dado, nombra jueces y gobernantes que hagan justicia a toda la gente de la provincia al oeste del río Éufrates, o sea, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y a los que no la conozcan, enséñasela, y a todo el que no cumpla la ley de tu Dios y las leyes del rey, que se le condene inmediatamente a muerte, a destierro, al pago de una multa o a prisión. Oración de Esdras. Entonces Esdras oró: Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, porque impulsó al rey a honrar el templo del Señor en Jerusalén, y porque me demostró su bondad ante el rey y sus consejeros, y los hombres más importantes de la corte, y me dio ánimos, pues con su ayuda pude reunir a los israelitas más importantes para que regresaran conmigo. Capítulo 8. La lista de los que regresaron. Esta es la lista de los jefes de familia, según el registro familiar de cada uno de ellos, que durante el reinado de Artajerjes volvieron de Babilonia con Esdras. Gersón, de los descendientes de Finés; Daniel, de los descendientes de Itamar; Atús, hijo de Secanías, de los descendientes de David; Zacarías, de los descendientes de Paros, acompañado de 150 hombres apuntados en la lista; Elioenai, hijo de Seraías, de los descendientes de Baa-Moab, acompañado de 200 hombres; Secanías, hijo de Jaasiel, de los descendientes de Zatú, acompañado de 300 hombres; Ebed, hijo de Jonatán, de los descendientes de Adín, acompañado de 50 hombres; Jesaías, hijo de Atalías, de los descendientes de Elam, acompañado de 70 hombres; Zebadías, hijo de Micael, de los descendientes de Cefatías, acompañado de 80 hombres; Obadías, hijo de Jehiel, de los descendientes de Joab, acompañado de 218 hombres; Selomí, hijo de Josifías, de los descendientes de Bani, acompañado de 160 hombres; Zacarías, hijo de Bebai, de los descendientes de Bebai, acompañado de 28 hombres; Joanán, hijo de Jacatán, de los descendientes de Azgad, acompañado de 110 hombres; Elifele, Jehiel y Semaías, últimos descendientes de Adonicam, acompañados de 60 hombres, volvieron más tarde; Utaí y Zabud, de los descendientes de Bigvai, acompañados de 70 hombres. Los sirvientes del templo. Yo, Esdras, los reuní a todos ellos junto al canal que va a dar al río Ahava, y acampamos allí 3 días, y cuando pasé revista a la gente y a los sacerdotes, no encontré a ningún levita. Por lo tanto, envié a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, que eran personas importantes, y también a los maestros Joiarib y Elnatán, con la orden de visitar a Ido, jefe del lugar llamado Casifia, y les dije todo lo que tenían que comunicar a Ido y sus compañeros.
los sirvientes del templo que estaban en Casifia para que nos trajeran gente que nos ayudara en el templo de nuestro Dios. Y gracias a Dios nos trajeron a Serebías, hombre muy capaz, descendiente de un levita llamado Mali, con sus hijos y hermanos, 18 personas en total. Además nos trajeron a Asabías y Jesaías, descendientes de Merari, que con sus hijos y hermanos sumaban 20 personas. De los sirvientes del templo puestos por David y los dirigentes al servicio de los levitas, había 220, todos ellos nombrados personalmente. Después proclamé un ayuno cerca del río Ahava, para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, nuestras familias y nuestras posesiones, pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados de caballería para que nos protegieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey que Dios protege a todos los que le buscan, pero que descarga su fuerza y su ira sobre todos los que le abandonan. De modo que ayunamos y rogamos a Dios por todo esto, y Él nos atendió. Luego aparté a 12 dirigentes de los sacerdotes, a Serebías, a Asabías y 10 compañeros suyos, y les pesé y entregué la plata, el oro y los utensilios que el rey y sus consejeros y oficiales y todos los israelitas allí presentes habían ofrecido como donativo para el templo de nuestro Dios. Les pesé y entregué 21,450 kilos de plata, 100 utensilios de plata y 3,300 kilos de oro. Además, 20 tazas de oro con un peso total de 8 kilos y 2 utensilios de bronce bruñido de primera calidad, tan valiosos como si fueran de oro. Luego les dije, ustedes están consagrados al Señor, lo mismo que los utensilios. La plata y el oro son para el Señor, Dios de nuestros padres. Tengan cuidado y guárdenlos hasta que los pesen en presencia de los jefes de los sacerdotes y de los levitas y jefes de familia de Israel, en los cuartos del templo del Señor en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que habían sido pesados y los llevaron a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. El día 12 del mes primero nos marchamos del río Ahava para dirigirnos a Jerusalén. Nuestro Dios nos ayudó, librándonos de enemigos y de bandidos en el camino. Cuando llegamos a Jerusalén, descansamos 3 días. Al cuarto día se pesó la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios. Y se entregó todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías. Con él estaban Eleazar, hijo de Finés, y los levitas Josabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui. Aquel mismo día se pesó y contó todo, y se tomó nota de la carga. Después los desterrados que volvieron del exilio entregaron para los holocaustos al Dios de Israel, y en nombre de todos los israelitas 12 becerros, 96 carneros, 76 corderos y 12 chivos para la ofrenda por el pecado. Todos fueron quemados en honor del Señor. Luego entregaron la orden del rey a las autoridades del reino y a los gobernadores de la provincia al oeste del río Éufrates, los cuales apoyaron al pueblo y al templo de Dios. Capítulo 9. Pecado del pueblo y oración de Esdras. Cuando aquello se terminó, los jefes se acercaron a mí para decirme, los israelitas, incluidos los sacerdotes y los levitas, no se han mantenido apartados de la gente del país, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, a pesar de sus odiosas costumbres paganas. Ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esa gente, por lo tanto el pueblo de Dios se ha mezclado con la gente de otros pueblos. Y los primeros en cometer este pecado han sido los jefes y gobernantes. A mí me encanta este capítulo de Esdras, el capítulo 9, y les recomiendo que tal vez ya después de terminar con la lectura del día de hoy, vuelvan a leer este capítulo porque es muy interesante y yo creo que una gran enseñanza aún para nosotros hoy en día. Al escuchar esta noticia me rasgué la ropa, me arranqué los pelos y la barba en señal de dolor,
y me senté completamente deprimido. Todos los que temían el castigo del Dios de Israel por causa del pecado de los que habían vuelto del destierro se unieron a mí, pero yo seguí sentado y deprimido hasta la hora del sacrificio de la tarde. A esa hora me recuperé de mi depresión y, todavía con la ropa rasgada, comencé a orar al Señor mi Dios, diciendo: Dios mío, me siento tan avergonzado y confundido que no sé cómo dirigirme a ti. Nuestras faltas han sobrepasado el límite y nuestras culpas llegan hasta el cielo. Desde hace mucho tiempo y hasta ahora hemos vivido en grave pecado. Por causa de nuestras maldades, tanto nosotros como nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hemos sido heridos, desterrados, saqueados y despreciados, y en esa misma situación estamos ahora. Pero también ahora, Señor y Dios nuestro, tu bondad ha hecho posible que un grupo de nosotros quede en libertad y que se nos conceda establecer nuestro hogar en Tierra Santa. Tú has dado nueva luz a nuestros ojos, nos has dado un pequeño respiro en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado en nuestra esclavitud. Nos has mostrado tu bondad ante los reyes de Persia. Nos has concedido vida para reconstruir tu templo de entre sus ruinas. Nos has dado protección en Judá y Jerusalén. Pero ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de todo lo que hemos hecho? No hemos cumplido los mandamientos que ordenaste por medio de los profetas, tus servidores. Tú nos advertiste que el país en el que íbamos a entrar y del que íbamos a tomar posesión estaba corrompido por la maldad de esa gente de aquellos lugares, que con sus odiosas costumbres paganas lo habían llenado de prácticas impuras. También nos dijiste que no debíamos casar a nuestras hijas con sus hijos, ni aceptar que sus hijas se casaran con nuestros hijos, ni procurar nunca la paz y el bienestar de esa gente, a fin de mantenernos fuertes, disfrutar de la bondad del país y dejárselo luego todo a nuestros descendientes, como su herencia para siempre. Después de todo lo que nos ha ocurrido por causa de nuestras maldades y grave culpa, y aunque no nos has castigado como merecíamos por nuestros pecados, sino que nos has dado esta libertad, ¿podríamos acaso volver a desobedecer tus mandamientos y emparentar con gentes de tan odiosas costumbres? ¿Acaso no te enojarías contra nosotros y nos destruirías hasta que no quedara con vida ni uno solo de nosotros? Señor, Dios de Israel, tú has sido justo con nosotros, tú has permitido que un grupo de nosotros haya podido sobrevivir, como hoy se puede ver, y nosotros somos realmente culpables ante ti, por eso no podemos estar en tu presencia. Qué oración tan más bonita la que Esdras le hizo al Señor, abriendo su corazón, derramando lo que había en su interior, reconociendo sus faltas y la del pueblo, reconociendo que ellos no merecían estar en la presencia de un Dios tan santo por todas las cosas que ellos habían hecho y de la manera en la que se habían desviado de la voluntad del Señor. Y sobre todo me llama la atención su humildad. Y me llama la atención esta oración tan sincera y no buscando excusas, porque a veces así somos nosotros. Queremos excusarnos ante la presencia del Señor, pero no hay nada más bonito que reconocer nuestras faltas, aun cuando nos duele, aun cuando no queremos hacerlo. No hay nada más bonito que reconocer que nos hemos equivocado y reconocer que Dios tiene el poder para perdonarnos.